Shabbat Shalom aquí. Hoy vamos a hablar del libro de Gálatas. Este tema surgió porque, bueno, mi ministerio es evangelista y a mí me encanta pues evangelizar a todos, prácticamente a todos, lo mismo a los que no creen en Yeshua, a todos, enseñarles la Torah. Eso es algo que me fascina y el libro de Gálatas es uno que muchos me han citado para como refutarme de que la Torah no se guarda. Entonces, hoy quiero estudiarlo, o sea hacer como mi opinión de raíces hebreas de todo lo que ellos me utilizan a veces para refutarme los versos de la Torah, y por eso quiero estudiar el libro de Gálatas. Yo utilizo la Reina Valera como todo el mundo, lo que leo los nombres restaurados. Bueno, el libro de Gálatas comienza con la salutación que dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Yeshua HaMashiach y por Elohim, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean con vosotros, de Elohim el Padre y de nuestro Adón Yeshua, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim Yahweh, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después viene, en el verso 6, dice: no hay otro evangelio. Ahí es donde quiero comenzar porque, bueno, la saludación es una introducción al libro de los Gálatas. Por eso vamos a empezar desde el verso 6 con detallarlo, explicarlo lento. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Yeshua para seguir un evangelio diferente. Aquí el verso, aquí la frase, para seguir un evangelio diferente, me la han utilizado varias veces, diciendo que los de raíces hebreas guardamos o seguimos un evangelio diferente. Bueno, antes de comenzar quiero aclarar una cosa. No es que yo considero a nuestros hermanos cristianos, pues como no es que yo tenga nada en contra de ellos, no lo tengo, porque de hecho nosotros salimos del cristianismo. Si ese pastor cristiano no nos hubiera nosotros predicado, ni siquiera creeríamos en Mashiach, no creeríamos en nada, mucho menos guardaríamos la Torah. Por eso, de algún lugar teníamos que empezar. Yo creo que nuestros hermanos cristianos están avanzando poco a poco, un paso a la vez. De hecho, hay algunos que ya pues están acercando más a lo de guardar los mandamientos de Elohim. Bueno, ya teniendo esto aclarado de que no es ninguna manera de refutar, no, es solo la opinión mía como raíces hebreas. Bueno, nosotros no seguimos un evangelio diferente, nosotros guardamos la Torah, que son los primeros 5 libros. Nosotros el evangelio pues no lo cambiamos para nada, lo que dice el evangelio pues lo dijo, está bien. Lo que nosotros hacemos de diferente es que nosotros guardamos la Torah. Ahí influye también el concepto que tengan de evangelio. Según yo cuando era cristiana, o sea, según lo que me enseñaron, yo estando en la iglesia cristiana, el concepto de evangelio era el nuevo pacto. No sé si ahora pues ese concepto lo habrán ampliado a toda la Biblia, pero nosotros en sí no cambiamos para nada el nuevo pacto. Nosotros lo que hacemos es guardar la Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Después quieren pervertir el evangelio de Yeshua. Lo dice en el verso 7, Gálatas 1:7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Mashiach. Nosotros no pervertimos el evangelio. Los que cambian el evangelio, pues son ellos. Por ejemplo, guardan la Trinidad. Un ejemplo claro. Hay algunos creyentes cristianos que no creen en la Trinidad. Esos ya van avanzando. Ya, vamos a decirlo así. Nosotros, yo en mi tiempo, cuando era cristiana, pues sí, obviamente también creía en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos con un verso, pues Deuteronomio
6:4, ¿no? Ese no lo tengo ni que leer en la Biblia, es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha. En español es escucha Israel, Elohim, tu Dios, Elohim, uno es. Es uno, no son tres, no hay Trinidad. También la Trinidad no es una palabra que aparezca en la Biblia en ninguna parte. Entonces, nosotros no pervertimos el Evangelio. Nosotros no lo cambiamos, pues no hacemos nada. Ellos son los que añaden la Trinidad. Nosotros no añadimos nada al Evangelio. El Evangelio, pues así como está. No tiene nada añadido, nada. Nosotros enseñamos el nuevo pacto tal y como es. Los que añaden son ellos, ¿no? Vamos a seguir, verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Si alguien les predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, les recuerdo, el evangelio que predicó Yeshua fue reforzando la Torá. Yeshua no predicó absolutamente nada que estuviera fuera de la Torá. Yeshua lo que predicó ya estaba ya escrito en la Torá, lo que hizo fue reforzarlo. Yeshua nos reafirmó que hay que guardar la Torá y no las doctrinas de los fariseos, a quienes tanto reprendió. El evangelio que tenían en Galacia era el de Yeshua. El evangelio diferente es la Navidad, la Trinidad, etc. Esos son los evangelios diferentes. Porque, por ejemplo, Yeshua, él estaba guardando la Torá. En ningún momento dijo que la Torá estaba abolida, que no había que guardarla. Pues no. Aquí quiero hacer énfasis en que estábamos hablando de la diferencia entre Torá y tradiciones de hombres. No es lo mismo, aunque pues algunos piensen que sí. No es lo mismo. Si la Torá no está vigente, entonces no hay pecado. Eso lo encontramos en 1 de Juan 3:4. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. 1 de Juan 3, verso 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Si no existe la Torá, pues no existe el pecado. 2. La gracia no anula la ley. Ambos siempre han estado presentes. Lo encontramos en Romanos 3:31. Romanos 3, verso 31. Dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ya, aquí más claro ni el agua. También aparece en Efesios 2. Efesios 2 del 8 al 10. Efesios verso 2 del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las obras? Las obras son los mandamientos, la Torá. 3. La palabra traducida como ley no siempre se refiere a la Torá, también se refiere a la ley oral. Vamos a ver Mateo 5 del 17 al 19. Mateo 5 del 17 al 19. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yeshua lo que hizo fue reafirmar la ley. Él en ningún momento la negó. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Nada pasará de la Torá, dice, hasta que pase el cielo de la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, dice la Reina Valera. La Torá, nada pasará de la Torá. La Torá es eterna y es para siempre. De manera que cualquiera que levantare uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Esto no está en el antiguo pacto, está en el nuevo pacto, en el pacto renovado. Está en Mateo 5, del 17 leí el 20, pero bueno, el 19. Bueno, también se encuentra en Juan 14, verso 15. Vamos a buscarlo. Juan 14, verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, sin pelos en la lengua, pues está clarito, si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra cosa, en un verso que leímos decía, expresados en ordenanzas, está en Isaías 29, 13, vamos a buscarlo. Este sí está en el antiguo pacto. Isaías 29, 13. Dice pues el Adón, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Los mandamientos de los hombres se expresan en ordenanzas. Es la ley oral. Esa es la diferencia entre la Torá y la ley oral. La Torá fue lo que Elohim dio en el monte Sinaí y dijo que había que guardarlo. Los mandamientos de la Torá hay que guardarlos. La ley oral, también se dice Torá oral, son una barrera de mandamientos añadidos. Por ejemplo, en el mandamiento de no matar. El mandamiento dice no matarás, pero alrededor de ese mandamiento han construido como una barrera de mandamientos orales, como no pegarás, no insultarás a alguien, no le harás daño a alguien psicológicamente, porque si no se considera como matar. Fue una barrera que le construyeron al mandamiento, como por ejemplo el mandamiento del Shabbat. Dice, santificarás el día de reposo, guardarás el Shabbat, el mandamiento. Alrededor de ese mandamiento construyeron una barrera de mandamientos. ¿Qué haces en Shabbat? Pues no se enciende fuego, no se trabaja, no se compra ni se vende, no se habla de nuestros propios asuntos. Pues ellos, por ejemplo, en la ordenanza de no se trabaja, pues no se puede escupir en tierra, porque estás arando la tierra. Eso dice la Torah oral. Eso Yahshua lo reprendió, porque eran mandamientos que les añadían a la Torah, y no se puede añadir nada a la Torah está como es. Si habría que añadirle algo, pues Elohim mismo se lo habría añadido, ¿no? Bueno, nos quedamos en Gálatas 1, verso... Bueno, vamos a empezar a leer desde el verso 14. Nos quedamos... Dios mío. Ya. Pues si todavía... No nos quedamos ahí, vamos a leer el otro. Dice, pues si todavía... Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Mashiach. Esto lo dice Gálatas 1, verso 10. Dice entonces, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Yahshua. Nosotros vivíamos en ignorancia, mas somos verdaderos siervos de Yahshua, porque cuando se nos reveló la Torah, nosotros no la negamos, nosotros la seguimos. Hay algunas iglesias que usted le predica sobre la Torah. Dice, no, porque hay que guardar la Torah, el nombre Kadosh, las Moedim, comer kosher. Les dices eso y ellos se dicen, pues sí, yo lo sé, pero no lo hacen. Por ejemplo, cuando le decimos el nombre es Yahshua, el nombre es Yahweh, ellos me dicen, sí, nosotros lo sabemos, pero siguen diciendo Jehová, Jesucristo, no lo ponen en práctica. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque no, se me va el público, se me va la gente en la iglesia, no, porque eso no les gusta. Imagínense que yo le diga ahora a los fieles que no se puede trabajar en sábado. ¡Oh, qué pérdida! No lo dicen, no lo admiten, porque perderían gente, perderían público. Eso es lo que se refiere, pues todavía agradar a los hombres no sería siervo de Yeshua. Los de que estamos en raíces hebreas, por algo estamos en raíces hebreas, porque no tememos guardar la Torah, la guardamos. Así de simple. Vamos a leer ahora Gálatas 1, del 11 al 24. Dice el ministerio de Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Yeshua.
Porque si habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Elohim y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que a mis padres. Pero cuando agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aquí se sigue leyendo pues todo el recorrido que hizo Pablo. En la de eso, bueno, aquí nos vamos a fijar pues, que dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación del Mashiach. Pablo recibió el evangelio de Yeshua, mismo Moisés recibió la Torá de Yahweh mismo. O sea, los dos recibieron lo que les correspondía. Moisés recibió la Torá de Yahweh mismo y Pablo recibió la gracia de Yeshua, el Evangelio. Tanto el Evangelio como la Torá fueron orientados por Yahweh, por tanto, son para siempre, porque son un pacto perpetuo. Nosotros, cuando éramos cristianos, guardábamos el Evangelio sin omitirle ninguna jota, ninguna tilde, sin quitarle absolutamente nada al Evangelio. Lo guardamos como pacto perpetuo. ¿Por qué? Porque era para siempre. Así como ahora nos estamos en la Torá también la tenemos que tomar como pacto perpetuo. Vamos a leer Gálatas 1, verso 14. Y en el judaísmo aventajaba mucho a mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Pablo era celoso de las tradiciones, las leyes de los hombres. Eso no le agrada a Yahweh. Las tradiciones son añadiduras de la Torá. Ya les expliqué lo que era pues, las tradiciones, las añadiduras, la diferencia entre tradiciones y Torá. Ya se las expliqué. Pablo era celoso de las tradiciones. No era celoso de la Torá, era celoso de las tradiciones de la Torá oral. No es lo mismo. Después dice, y me llamó a su gracia. Eso dice el verso 15, me llamó a su gracia. Yahweh tuvo misericordia de Pablo. Él ya tenía la Torá, pero no tenía a Yeshua. Yeshua dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Yahweh le mostró el evangelio a Pablo. Pablo ya tenía la Torá, él ya conocía la Torá, porque él fue criado como judío, él se crió con la Torá, se crió con la ley. Él lo que le faltaba era conocer a Yeshua. Él era muy celoso de las tradiciones, pero no de la Torá. Por eso él tuvo que dejar las tradiciones para poder apegarse a Yeshua. Él ya conocía la Torá y Yeshua lo llamó a su gracia porque le enseñó que la paga del pecado es la muerte y que él pagó con su vida nuestros pecados. Esa fue la gracia que le enseñó Yeshua a Pablo, porque Pablo ya conocía la Torá. La fe sin obras es muerta. Está en Santiago 2:26. La gracia es muerta sin la Torá. La fe en Yeshua es muerta sin las obras de la Torá. Hay que guardar las dos cosas, no es una y la otra, son las dos. Gálatas 2:7, vamos a leerlo. Gálatas 2:7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Se me ha encomendado el evangelio de la circuncisión, así como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro también actuó en mí. La circuncisión que cuenta es la del corazón. Vamos a hablar de ese tema, de la circuncisión. Eso es un tema aparte que hay que tocar con más detalle, pero vamos a pasarle por arribita. De nada sirve estar circuncidado físicamente si no tienes la circuncisión del corazón.
de nada sirve. Circuncidarse no está mal, no es que sea pecado, no. Circuncidarse no está mal, se puede circuncidar, tienes las condiciones, pues, gracias Padre, tienes las condiciones, hazlo. No es que esté mal circuncidarse, sino que debido a las condiciones actuales que necesitas pues un reguero de papeles para poder circuncidarse y todo eso, no es algo normal en este mundo, no es algo que se haga por siempre, a ver si me entienden. Este mundo pues está completamente a través de la Torah. Lo sabemos, no hace falta entrar mucho en detalle en ese tema. La circuncisión que cuenta, la circuncisión del corazón. Si tú no estás circuncidado aquí adentro, pues de nada te sirve que estés circuncidado en la carne. Si nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pedro fue a los israelitas que creían en la circuncisión a predicarles sobre el Mashiach, mientras Pablo fue a los gentiles. Los israelitas sabían que había que circuncidarse, por lo tanto, Pedro no fue a decirles que no se podían circuncidar. Ahora, Pablo fue a los que no estaban circuncidados. Pablo no les impuso la circuncisión física. Él les predicó sobre la circuncisión del corazón. ¿Se entiende? Pedro no tuvo que predicarle Pedro no le predicó a los judíos sobre la circuncisión del corazón. Él les enseñó y les enseñó la del corazón, pero él no les dijo, no pueden circuncidarse físicamente porque ellos sí guardaban la Torah, sí hacían la circuncisión física, y como les dije, no está mal. Por lo tanto, Pedro no les reprochó eso a los judíos, no les dijo, ahora no se pueden circuncidar porque la que cuenta es el corazón. Él no les dijo eso, ellos dijo, ¿se van a circuncidar en la carne? Pues circuncídense, pero tienen que también tener circuncidado el corazón, porque nada les sirve estar circuncidado físicamente si el corazón no lo tiene circuncidado. La circuncisión que cuenta es la del corazón. Ahora, Pablo, que fue a los gentiles no tenían la circuncisión ni física ni la del corazón. Por lo tanto, Pablo nada más que les enseñó la del corazón, la de física, él no les va a obligar. Si algún gentil quería circuncidarse físicamente, pues bienvenido sea, ¿no? Circuncídate, no pasa nada. Pero la que cuenta es la del corazón. ¿Se entendió? Gálatas 2, del 13 al 14. Veamos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si Pedro mismo no guardaba las tradiciones de hombre, no tenía derecho de imponerles a ellos, a los gentiles, las leyes orales. No tenía ese derecho. Eso le reclama Pablo. Pablo le está reclamando a Pedro que si él mismo no guarda las leyes orales, que no se guía de esas leyes, no las sigue, sino que además que sigue la Torá, ¿por qué obliga a los gentiles a seguirlas? Pedro estaba obligando a los gentiles a que guardaran las leyes orales, las leyes que no están escritas en la Torá. Por eso Pablo se lo reprocha. Lo único que Pedro le tenía que enseñar a los gentiles era la Torá, no las leyes orales. Por eso él le dice, si tú mismo no las guardas porque sabes que está mal, entonces, ¿por qué los obligas a ellos a judaizar? ¿Por qué los obligas a ellos a guardarlas? El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por creer en Yeshua, por cuanto por obras de la ley nadie será justificado. De nada le sirve guardar toda la Torá si no tienes al Mashiach. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no tiene al Mashiach. Tú puedes guardar toda la Torá, todas las leyes orales, todo lo que tú quieras lo puedes guardar, pero si no tienes al Mashiach, no te sirve. No puedes ir al Padre si no es por Mashiach. Tienes que tener las dos cosas. Pero si no tienes a Mashiach, pues por gusto y para nada, no puedes. La fe sin obras es muerta, como lo dije anteriormente. La fe en Yeshua es muerta sin las obras de la Torah. ¿Se entendió? Ya, entramos al concepto. No sirve nada guardar toda la Torah si no tienes a Mashiach. De nada sirve. Entonces, ya cuando tú tienes estos versos de manera de raíces hebreas y no de manera de que como cristiano,
Como por ejemplo, me he citado, si les predica otro evangelio que no es este, pues que sea anatema, lo que les expliqué al principio. Nosotros no predicamos otro evangelio. Ya una vez que tú entiendes estas poquitas cosas que hemos tratado en este tema, se darán cuenta que no somos tan diferentes. Tenemos la misma Biblia, es lo mismo, tenemos lo mismo, lo que la interpretación es diferente. ¿Se entendió? Bueno, hasta aquí llegamos nada más hasta el capítulo 2 de Gálatas, pues obviamente habrá segunda parte y si ya quiero una tercera, depende. En donde trabajaremos todo el libro de Gálatas porque ese es un libro muy interesante, muy bonito y que hay que estudiarlo para poder así tener refuerzo, tener palabra, tener pruebas a la hora de evangelizar. De hecho, si pueden copiar los versos que cité, pues les serán de mucha ayuda si les toca a alguien que tengan que evangelizar, porque ahí lo dice todo claritico, principalmente lo de la Torá y las tradiciones, pues esos versos vienen pues como anillo al dedo diciendo que hay que guardar la Torá más claro ni el agua, ¿no? Y bueno, hasta aquí hemos terminado con el estudio de Gálatas. Antes de pues terminar con este video me gustaría hacerles un llamado. Me gustaría hacerles un llamado a evangelizar. Nosotros queremos, sí, Yeshua, ven Yeshua, queremos que el Mesías ya venga, ¿no es verdad? Queremos ya irnos con él. Pero hay varias personas en este mundo que todavía no han oído hablar de Yeshua o andan con la venda en los ojos, aún no se le ha quitado la venda. Por eso yo les hago un llamado a que evangelicen, a que les prediquen, para que así pues ya como llevemos la palabra a todos los confines de la tierra, como mandó Yeshua a hacer a los discípulos. Debemos hacer eso, debemos llevar la palabra. Entonces, a veces nosotros decimos, pues sí, yo creo, yo predico, pero predicas y también tienes que evangelizar. No es, por ejemplo, no es lo mismo que tú te quedes aquí esperando que la gente venga y te pregunte, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿qué cosa es esto? Le estás predicando, está bien, si te preguntan, pues respóndele, pero no hay necesidad de que te pregunten, tú mismo tienes que ir y evangelizar a las personas, tienes que enseñarles la verdad de Mashiach, de Yeshua. Hay que llevar la palabra, hay que llevar este tesoro por todo el mundo, ¿ya? Entonces, les dejo ese llamado de que evangelicen, una llamada de evangelizar a las personas de Yeshua. Tenemos que enseñarles sobre la Torah y sobre el Mashiach. Una tarea, ¿de acuerdo? Bueno, Shabbat Shalom y para que pasen un bonito Shabbat.